con el curso de suministro y recolección de agua. Seguimos ahora con la parte de diseño ya del sistema de alcantarillado sanitario. Vamos a ver algunas cosas. Estamos listos. Bien, existen diversos factores que afectan el planeamiento de las redes de alcantarillado sanitario, tanto las redes de alcantarillado sanitario como el alcantarillado pluvial. Vamos a tratar de ver algunos aspectos de ello. Uno de estos es la distribución de calles y servidumbre. Nosotros vamos a colocar las líneas de alcantarillado sanitario por la servidumbre de carretera, es decir, las calles o las servidumbres que tengamos nosotros para poder pasar las personas, hacer que una acera, unas calles, etcétera, etcétera. Entonces, por allí es donde nosotros vamos a ubicar nuestras líneas las líneas de alcantarillado sanitario. Un momentito. Así que su sistema de alcantarillado sanitario va a pasar por las calles o por la servidumbre. Entonces, si nosotros no tenemos calles o servidumbre por donde tenemos que pasar esa, tenemos que definirla dentro de nuestros planos. Es decir, tenemos que establecer una servidumbre para poder entonces colocar eso. Porque los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial son, igual que el acueducto, son de dominio público. Es decir, que la entidad, que en este caso sería el IDAN, una vez termine el proyecto, aunque sea un proyecto privado, pasa a ser parte de lo que tiene que revisar el Estado o de lo que tiene que revisar esta institución que es el IDAN o el Ministerio de Obras Públicas en el caso de los alcantarillados pluviales. Otro factor que afecta es la topografía. Lo primero que nosotros tenemos que revisar o ver hacia dónde está el punto más bajo, porque la parte económica de estos proyectos se influye el asunto del hacia dónde nosotros vamos a colocar y cuáles son las pendientes. Si colocamos tuberías en pendientes que van en contra de la topografía, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a enterrarnos mucho en un lado en alguno de los dos lados del mismo sistema de tubería. Es decir, si nosotros tenemos una pendiente que va hacia en este caso, así como lo estoy colocando yo en la mano, y colocamos la tubería en la otra dirección, entonces obtenemos mucha profundidad aquí para la excavación. Entonces la topografía nos gobierna mucho hacia dónde van a ir las tuberías. Así que uno de los primeros que va a buscar es el lugar más bajo, para que por gravedad entonces se defina que es el sitio donde vamos a descargar nuestras aguas residuales o donde vamos a colocar nuestro sistema de alcantarillado sanitario. La hidrología influye más en el sistema de la cantidad de agua que puede estar entrando o llegando a la comunidad. Entonces, por ejemplo, como nosotros vamos a colocar ese sistema de tratamiento de aguas residuales en el punto más bajo, probablemente si por allí pasa alguna corriente de agua, nosotros vamos a descargar entonces hacia esa corriente de agua. Ahora, cuando uno coloca un sistema de tratamiento de aguas residuales, los estudios del Ministerio de Ambiente le exigen entonces a los proyectistas que deben establecer un estudio hidrológico para ver la cantidad de agua que pasa por ese cuerpo receptor, porque ustedes van a llegar a ese cuerpo receptor. Es decir, ustedes van a tener todo un sistema de alcantarillado que va a recoger todas las aguas para que llegue a la planta de tratamiento, y luego de la planta de tratamiento entonces se va a descargar hacia el río. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es el caudal que está fluyendo por ese río. Entonces necesita un estudio hidrológico en el cual uno determina cuál es el área de drenaje, cuáles son cómo es la lluvia o la precipitación en esa zona, qué cantidad entonces se pierde por evapotranspiración. Así que se hace su balance hídrico que ustedes pudieron aprender durante el curso de hidrología.
La geología del área a drenar. Es decir, que la misma geología también establece las profundidades en las cuales nosotros vamos a colocar nuestras tuberías. Si tenemos una zona de una cantidad de rocas o área muy dura, entonces los estudios, los costos nos van a salir mucho mayor colocar entonces esa red de alcantarillado. Entonces la parte geológica es importante en esto. Y más en la parte geológica también el asunto de sismos o el asunto de movimiento de los sistemas que nosotros podamos tener allí. Entonces, el sistema de alcantarillado ya es, como ustedes bien sabido, por ejemplo, la tubería de aguas residuales comienza de 8 pulgadas y que se va aumentando a medida que va avanzando hacia el sistema de alcantarillado, y dependiendo del tamaño de la comunidad, también pudiéramos nosotros el diámetro con respecto a la cantidad de personas que tenemos allí. El alcantarillado pluvial ya es mucho más grande, ya es un sistema que tiene ya las tuberías mucho más grandes y muchas veces son más pesadas, o las estructuras que se colocan para poner esas tuberías también son más pesadas. Entonces, al ser más pesadas, como es el caso de la tubería de concreto, entonces hay que tener mucho cuidado con los asentamientos diferenciales que pueda tener allí. Regulaciones municipales y nacionales también afectan al planeamiento del sistema de alcantarillado. Por ejemplo, si el sistema tiene que descargar en alguna zona o tiene que recoger parte de una parte de todo un proyecto, entonces tenemos que ver cuáles son las regulaciones. Por lo menos en el caso, las regulaciones nacionales son las más aplicables. Las regulaciones municipales están apenas comenzando en asuntos por ejemplo, si el proyecto tiene un área urbana, un área rural, que si tiene sistema de cunetas abiertas o tiene un sistema de alcantarillado pluvial enterrado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. Localización y naturaleza del tratamiento. Ya si nosotros tenemos que ver hacia dónde va el sistema, es decir, que nosotros vamos a tener todo un sistema de alcantarillado. Por ejemplo, inicialmente tenemos un área con la topografía. Entonces, bueno, el proyectista coloca allí la geometría de los lotes, y luego eso le va a ver las pendientes, hacia dónde toma la misma tubería. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Supongamos que esto era toda la topografía, estaba aquí, y luego entonces comenzamos a hacer movimientos de cortes y rellenos que necesitamos para hacer la terracería que tenemos aquí. Entonces, bueno, la terracería, normalmente los lotes, estos van a drenar hacia la calle, hacia esta calle. Y esta calle tiene que drenar hacia el frente, ¿sí? Es que sale el agua por este punto. Es decir, que un sistema de alcantarillado sanitario pudiera ser fácilmente esta línea en la cual se conectan estos dos tubos de este punto a este punto. Y luego, y esto para recordar lo que vimos en la última clase, estas serían nuestras conectoras domiciliarias, estarían conectadas aquí. Y esta sería mi colectora lateral, que va a recoger lateralmente las aguas que están siendo drenadas por cada uno de estos lotes. En el caso de nosotros diseñar esta línea, nosotros teníamos que ver que todos estos lotes y todos estos lotes aquí se van a conectar a esta línea. Es decir, las conexiones domiciliarias todas se van a dar hacia esa línea o hacia esa colectora lateral. Entonces nosotros teníamos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 lotes. Hay 27 lotes conectados a esta tubería. Igual pasaría si tuviéramos otro tipo de distribución. ¿Sí? Que tendríamos que contar los lotes que tenemos en el área, en la zona, y decirle, bueno, a esta línea de tubería se van a conectar estos 27 lotes. A pesar de que esos lotes van a ir poco a poco conectándose aquí, nosotros cuando vamos a hacer el diseño decimos que bueno, que esa agua parte de acá para poder que llegue a todo el sistema. Y la pendiente que ustedes ven aquí es porque esa es la pendiente que tiene esta calle. Si la pendiente
con la pendiente que tiene la calle no me da un valor mínimo de velocidad, entonces pudiésemos nosotros cambiar la pendiente de esto. Pero sin embargo, usted cuando va a comenzar a hacer estos diseños, como ya le dije, usted tiene que ver con la topografía. Y esa topografía le va a decir a ustedes que esta agua va a venir aquí hasta acá, esta agua va a venir aquí hasta acá, esta agua viene hasta acá, y así sucesivamente hasta que llegue a este punto. Y luego iría hacia donde tiene el sistema de tratamiento de agua. ¿Sí? Esta agua viene de aquí hasta acá y uno conecta todas estas casas que están aquí y todas estas casas a esta línea. En esta línea se conectaría todas estas casas y estas de aquí no, porque esas ya se conectarían al frente. Y así uno comienza a calcular cada uno de esos. Pero eso, la topografía les influye a usted el cálculo de estas cosas. Esta es otra distribución que pudiésemos nosotros tener y que más o menos se parece a la que estamos mencionando. Aquí esta topografía hace que el agua entonces se dirija hasta ese otro punto que está aquí, que es el punto más bajo. Entonces tendríamos acá, estas están conectadas de esta forma y estas están conectadas a esta línea y estas están conectadas a esta línea y estas están conectadas a esta línea. Aquí tenemos otra forma en la cual nosotros tenemos estas conexiones y todo lo que está conectado va a estar conectado aquí y esta está conectada acá y luego esta se viene por acá y luego esta está conectada y luego el agua de aquí se suma con esta y con esta y se viene a esta línea de tubería. Entonces son diferentes formas de acuerdo a la topografía que nosotros tengamos allí y de acuerdo también a cómo el proyectista colocó esas residencias o cómo se encuentran las residencias dentro de su proyecto. Aquí tenemos otras dos formas de cómo conectarla. Aquí se conectaron. Aquí esta probablemente la pendiente, en este caso, haga que la topografía cruza hacia esa zona. Y esto tenía pendientes bajas, así que hay que ver cómo es la conexión de este nodo con este otro nodo, porque cada una de esas tuberías van a ir conectando ahora en una forma y que nosotros necesitamos calcular esas conexiones o esas elevaciones que tenga esta entrada con esta entrada con esta entrada para saber que la salida va a tener una dimensión más baja. Bueno, aquí tenemos más de los libros, que es diferentes formas de tener nosotros los sistemas dentro del sistema de alcantarillado de aguas residuales. Sí, aquí tenemos otro, aquí tenemos otra forma. Para nosotros establecer el diseño del sistema de alcantarillado sanitario, uno de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el volumen de aguas residuales. ¿Qué cantidad de agua nosotros vamos a tener allí? Para ello, nosotros ya tenemos la población servida, ¿sí? La población que vamos a servir en ese sistema de alcantarillado sanitario. ¿Cuál sería el consumo de agua por habitante? ¿Sí? ¿Cómo es el consumo y el uso del agua por habitante? Y de acuerdo al consumo del agua se establece entonces entre un 60 a 80% que va a ser agua residual. Así que si nosotros tenemos una cantidad de agua que ya tenemos que va con consumo de la población, y por ejemplo tenemos a esa población servida, en el caso de uno de los ejemplos que yo mencioné, que teníamos 27 lotes, bueno, esos 27 lotes igual seguimos estableciendo unas 5 personas por lote, ya tendríamos entonces 5 por 135, 5 llevo 3, 5 por 2, 10, 135. ¿Sí? Entonces tendríamos esa cantidad de personas. Si eso lo multiplicamos entonces ahora por el consumo por persona por día, ya sea 80, ya sea el 100, entonces eso lo multiplicamos ahora por una cantidad de 60-80%. O sea, realmente la norma establece un porcentaje, ¿no? 80%. Bueno, pero vamos a decir, bueno, esta cantidad de agua, 60%, puede que esté. Pero nos vamos mejor al valor del 80%. O sea, 80% del agua se convierte en agua residual. Es decir,
que esta agua que está aquí, que tú estás viendo en la imagen, ¿sí?, proviene del agua que se usó en la casa, ya sea que se usó en el inodoro, se usó en el baño, o sea, va a bañarse para preparar los alimentos, etcétera, etcétera. Así que ya tenemos esa agua, y es el agua que no tenemos allí. Bueno, también tenemos, además de las aguas, esa cantidad del volumen de agua, el producto de la parte doméstica, vamos a tener otra cantidad de agua. Una de ellas es la agua por infiltración, ¿sí? Esa agua que entra por el sistema a través de las juntas, ¿sí? Este nuevamente, viendo la imagen que les mostré la vez pasada, esta junta entonces está permitiendo la entrada de agua. También puede ser los pozos de visita que no estén herméticos, ¿sí? En el caso en Panamá, nosotros utilizamos un pozo de visita que es una campana y unos bloques circulares que se colocan en el fondo, perdón, desde el fondo hasta donde quedemos la elevación, en la cual hacia arriba vamos a tener la campana. ¿Cómo calculamos ese caudal por infiltración? Bueno, ese caudal va a variar de acuerdo a la altura del nivel freático, es decir, qué carga de agua nosotros tenemos sobre estas juntas. Es decir, cuál es la carga de agua que tenemos, cuál es la permeabilidad del suelo. Si el suelo es muy permeable o permeable, etcétera, etcétera. Es decir que dependiendo de la permeabilidad, permite también que entre o que corra mucha agua allí, y que también la calidad de la mano de obra en la construcción. Si es una tubería de PVC y las juntas no son muy buenas, o existe algún movimiento diferencial allí que no permite que tengamos esa línea de tubería lo recta, o hay algún movimiento producto de alguna mala compactación, entonces probablemente vamos a tener alguna falla en nuestra junta. Materiales usados en las tuberías y uniones: si las uniones no fueron muy bien hechas, las tuberías no están bien, tampoco no, si tuberías que están, por ejemplo, en el caso de algunas tuberías más grandes que tengan alguna rajadura o algo por el estilo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque eso va a permitir que entre el agua o se filtre el agua. Entonces, ¿cómo expresamos la infiltración? ¿Cómo sabemos o cómo determinamos la infiltración? La infiltración la podemos determinar dependiendo hay tres formas aquí, y que en realidad al final se usa una de ellas que es probablemente el tipo B. La primera sería en metros cúbicos por hectárea por día, es decir, qué cantidad de agua entra por una hectárea de tubería. Claro, la hectárea es un área, es decir, sería la longitud que tiene la tubería por el área, el ancho tributario de esa tubería. ¿Qué ancho puede tomar esa tubería? La segunda, B, metros cúbicos por kilómetro de tubería. Ya sería entonces la cantidad de agua que se entra por día por una longitud de tubería. De allí sacamos la longitud de la tubería, multiplicamos por esa cantidad. Y la tercera sería, que probablemente sea una de las más cercanas al cálculo, sin embargo no se utiliza, pero ese, para que ustedes lo conozcan, sería metros cúbicos por kilogramo por día, que ese es por la unidad de longitud, por pulgada de diámetro. Si el diámetro es más grande, claro que vas a tener una forma de entrar más agua. En el punto B no tomamos en cuenta ese diámetro, pero en este caso estamos tomando que si el diámetro es más grande, hay mayor cantidad de juntas, o el tamaño de la junta es mucho más grande, y probablemente tengamos más entrada de agua. Y por cámara de inspección. Si yo tengo dos cámaras de inspección, entonces tengo una cámara de entrada y una cámara de salida, también por allí hay una junta en la cual yo puedo introducir agua, o se puede meter el agua. En el caso A, vamos a ver, aquí en el caso A, es decir, se establece caudal de infiltración de 4.67 a 46.67 metros cúbicos por día por hectárea, con un valor promedio de 18.67 metros cúbicos
por día por hectárea. Es decir, que del área que cubre eso, el área tributaria, entonces nosotros multiplicamos por esto y tenemos un caudal. En el caso B, sería un caudal que en este caso está entre 11.8 a 235 metros cúbicos por día por kilómetro, incluyendo todas las conexiones domiciliarias que yo tenga. Y que en promedio sería 70.5 metros cúbicos por día por kilómetro de tubería. En el caso C, tendríamos entonces 1.18 a 11.8. Vamos a hablar del mejor del valor promedio. El valor promedio sería de 6 metros cúbicos por día por kilómetro por pulgada de tubería de diámetro, más 0.4 metros cúbicos por día por cada cámara de inspección. Es decir, que si yo tengo una tubería de 100 metros, bueno, ya sería, y de 4 pulgadas, de 8 pulgadas, entonces tendría que multiplicar las 8 pulgadas por este valor y multiplicado por 100 entre 1000 para tener cuántos kilómetros de tubería tengo allí. Y con eso tendría el caudal más, y tendría que sumarle el aporte por cada cámara de inspección. En una línea de tubería siempre ustedes van a encontrar dos cámaras de inspección, una al inicio y otra al final. Así que ustedes siempre van a tener una cámara de inspección al inicio, una cámara de inspección al final de ese tubo. A menos que ese sea el último tubo que esté al final hacia la planta de tratamiento, en la cual tengamos la cámara de inspección y la descarga a la planta de tratamiento. Pero siempre vamos a tener dos tubos, digo, en un tubo, dos cámaras de inspección. Bien, vamos a ver la conversión de A, B y C. Eso está en función de la longitud. Bueno, a tarjeta ya me he dicho que es alcantarilla por unidad de área. En comunidades norteamericanas se habla de 115 pies por acre, para un desarrollo promedio de 300 pies por acre. Para nosotros en Panamá se habla de las distancias entre cada alcantarilla, están más o menos entre 90 metros. ¿Sí? 90 metros, de 60 a 90 metros es la distancia que podemos nosotros tener entre un sistema, entre una cámara de inspección y la otra cámara de inspección. El diámetro de la alcantarilla generalmente de 12 pulgadas en los Estados Unidos, y la distancia entre pozos de visita no es mayor de 400 pies. 400 pies, ya le había mencionado yo que si teníamos de 60, en 60 teníamos 196 a 90 a 295. Es decir, tenemos entre 200 y 300 pies, que tenemos más o menos entre 60 y 90 metros de distancia entre los pozos de visita. Este es el caudal por infiltración, dependiendo de los tipos de filtración. Esto fue de un estudio de laboratorio en la cual se sacó valores y que para galones por día, juntas de cemento, glándulas con caucho, ¿sí? Que hay tuberías que ya de cierto diámetro utilizan esas glándulas con caucho. Entonces nosotros tenemos en PVC de 0.001, esto es en litros por segundo por metro. Es decir, la unidad de medida que nosotros tenemos aquí en Panamá es de litro segundo por metro. Es decir, que nosotros calculamos la longitud que tenemos de la tubería y luego multiplicamos eso por este caudal, por esta cantidad, en este caso de PVC. Entonces, cemento no es que es concreto, ni cemento de arena, ni nada, sino que la junta es cementante. Es una junta cementante que es el material, el pegamento de PVC que se utiliza. Este es el cemento que se utiliza, la junta cementante o la junta de goma. Y aquí tenemos en la junta de goma mucho más de agua que... Para terminar de hacer el caudal de infiltración, se debe realizar aforos en las primeras horas de la madrugada, deduciendo la pequeña de agua de consumo que puedan usarse. Y el IDAN acepta un máximo de infiltración de 6.000
galones por día. Es decir, que no se aceptan esa cantidad. Y bueno, y eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando en los diseños. Veamos un ejemplo. Voy a tratar de mostrar allí el ejemplo de los diferentes casos de cómo calcular, ya sea con el área tributaria o la longitud, o el último que tiene que ver con la longitud y las cámaras de inspección. Si supongamos que nosotros tenemos 48 pulgadas de lluvia o de precipitación, donde la mitad de la cual se filtra el suelo y la cuarta parte, la que se infiltra, entra al sistema de alcantarillado, tendríamos nosotros 48 pulgadas por año, una infiltración de la mitad sería 24 pulgadas, y que de esta parte un cuarto entra al sistema de alcantarillado. Así que nosotros teníamos 6 pulgadas por año que entra al sistema de alcantarillado del proyecto, ¿sí? O sea, asumiendo que de esa cantidad de precipitación, la mitad se va a filtrar, la otra mitad va a escurrir, y la parte de que la que se filtra abajo, no toda va a entrar al sistema de alcantarillado. Se piensa que un cuarto de ella entra al sistema de alcantarillado. Entonces, el volumen de agua sería, recordando la parte de hidrología, en la cual nosotros tenemos la H, que es esta, la cantidad de lluvia, multiplicado por el área en que cayó esa lluvia, y transformando aquí unidades de galones, pies cúbicos. O sea, tenemos 6 pulgadas por año por 43.560 pies cuadrados por acre, nos daría, y 7.48 galones por cada pie cúbico, y por cada pie 12 pulgadas tendríamos entonces 162.914 galones por año por acre. Si esto queremos transformar esto por año al día, acuérdense que esto vino por año, 48 pulgadas por año, entonces queremos por día, entonces transformaríamos esto dividiendo entre 365. Ya yo les dejo todo el problema aquí para que ustedes puedan recalcularlo otra vez y puedan, inclusive en metros cúbicos por día por hectárea. Aquí tenemos 446.34 galones por día por acre. O sea que en un acre, en un área, entonces tenemos 446.34 galones diarios. Eso fue la precipitación, la cantidad de agua utilizando el caso A. Recordemos, y regresemos un poquito, aquí era lo que le llamábamos caso A. Aquí teníamos aquí tenemos que la unidad es 500 a 5.000 galones por día por acre. Acá 4.67 o 46.7 metros cúbicos por día por hectárea. Ya ustedes pueden llegar a encontrar el valor para galones por día por hectárea. Aquí tenemos galones por día por acre. El caso B, o en la forma de expresión B. La primera forma de expresión A fue ustedes vieron aquí, en que nosotros partimos del hecho de la cantidad de agua que caía y dijimos que un acre tiene 43.560 pies cuadrados, y eso fue lo que se multiplicó aquí, el área del acre. O sea que aquí, si ustedes vieron, todavía no habíamos calculado más nada. Ahora tendríamos que tener la línea de tubería que tiene un espaciado especial y el área que estamos nosotros cubriendo allí. Probablemente muy importante esto para ver la cantidad de agua que puede pasar por un sistema de alcantarillado si nosotros lo colocamos en un bosque o en nuestro sistema, o supongamos que no tenemos nada todavía en este proyecto, y bueno, toda esa área va a entrar el agua allí. Claro que toda el agua va a caer en esa área. El punto B, o el tipo B. Para este caso, debemos conocer la longitud de la tubería. Entonces, si tenemos una longitud, bueno, aquí se está diciendo que tenemos nosotros 300 pies de tubería.
¿sí? En un acre, digo, 5.280 pies es un acre. Pie cuadrado, ¿no? Este 5.280 pies cuadrados es un acre. Así que dividiendo en esto, tenemos que aquí tenemos 17.6. 5.280 entre 300. Tenemos 17.6 acres. Así que tenemos en un... Esto es porque se utilizó la distancia en las tuberías allí. Entonces, 5.280 pies cuadrados es un acre, así que ahí tenemos, y 300 pies que es la longitud, tenemos que 17.6 acres tenemos por cada, perdón, esta era una milla, no, sí, por cada milla que tenemos nosotros allí. Tenemos, en el cálculo de hace un rato, teníamos 446 galones por día por acre. Ahora dijimos que tenemos 16 acres por milla. Entonces tendríamos 8.000 galones por día por cada milla. Que igual usted pudiera transformar también en el sistema aquí, como lo hemos encontrado aquí, 70.5 metros cúbicos día metro. Aquí lo que se hizo es que tendríamos los galones por día por cada milla. Y dijimos que en cada milla nosotros teníamos, por cada milla teníamos 300 pies ¿dónde estaba el 300? Aquí. La longitud de la por unidad de área, ahí en comunidades norteamericanas, 115 pies por cada acre, y para un desarrollo promedio 300 pies por acre para un desarrollo completo. Es decir, que hay 300 pies por cada acre de tubería. Que haciendo las transformaciones podemos calcular entonces cuántos metros hay por cada hectárea en tubería. Pero por cuánta tubería hay por cada hectárea de área. Y en el caso C, si asumimos el diámetro de 12 pulgadas y una distancia de 350 pies, entonces el número de cámaras de inspección por cada milla sería, en una milla hay 5.280 pies, que eso fue lo que dije hace un rato, 5.280 pies es una milla, entonces tenemos 350 en una, esta es una milla, entre 350, que es esto, tendríamos 15 cámaras de inspección por cada milla. 5.280 entre 350 nos da 15.08, entonces tendríamos 15 cámaras de inspección por milla. 8.000 galones por día por milla, que es la longitud que tiene, menos 15 por 100, tenemos que dividir entre 12, entonces tendríamos estos 8.000 entre 12, nos daría 550 galones día por pulgada. 8.000 entre 12, perdón, 8.000 menos 15 por 100, 15 por 100, 1.500, 8.000 menos 1.500 entre 12 nos daría 654. Daría 654, aquí hay 550. Vamos a ver.
momentito, me falta un cálculo allí. Por 100, 1500, 8000 menos 1500, 6500, entre 12, 541. Sí, es 8000 menos 15 por 100 entre 12. Esto da 541, que redondeado aquí tenemos 550 galones por día por milla por pulgada. Estimando, aquí se está reduciendo que 100 galones por día está entrando por la cámara de inspección. Entonces, por eso que ahí está el 15%, reduciéndole a la cantidad que estaba en toda la longitud de tubería. Y que estamos diciendo entonces ahora que tenemos 550 galones por día por milla por pulgada de diámetro, más 100 galones por día por cada cámara de inspección. En cuanto a conexiones ilícitas, las conexiones ilícitas pueden determinarse por diferencia entre el caudal normal de tiempo seco y el caudal que existe después de un aguacero intenso. Esa sería la cantidad. Uno puede determinar entonces qué cantidad de agua entró cuando llovió. Sin embargo, para diseño, nosotros entonces establecemos que el caudal por conexión ilícita puede estar entre 5 a 10% del caudal máximo horario de las aguas residuales. Si tenemos nosotros el caudal de aguas residuales 100 galones por persona por día y decimos que el 80% de esos 100 galones por persona por día, y recordemos que el máximo horario es de 2 para área urbana y de 2.5 para áreas rurales, entonces si multiplicamos eso por 2 y luego calculamos el porcentaje de 5 a 10%, más o menos nos va a dar el valor que nosotros habíamos mencionado en la clase pasada de 50 litros por segundo. Sin embargo, podemos calcular entonces, si ya tenemos cuánto es el caudal que vamos a tener allí, podemos hacer una estimación de que un 5 a 10% vamos a diseñarlo para conexiones ilícitas y lo distribuimos en todo el sistema. Entonces, recordemos de eso. Bueno, el caudal de la industria, comercio e institución, la cantidad de agua que vienen de la industria va a variar del tamaño, de los procesos que se usen allí, de que si el sistema o la industria tiene algún sistema de recirculación de las aguas, que sea una reutilización, que dependiendo de lo que tengamos en esa agua, esa industria. Sin embargo, bueno, el aporte de aguas industriales va a estar en forma concentrada y probablemente nosotros tengamos que tener alguna forma de poder determinar que esta industria que genera una cantidad de agua, vamos a suponer 100.000 galones por día, pero yo tengo una comunidad que me genera 20.000 galones de agua por día, significa que en la suma de los dos es como si yo hubiera tenido 120.000 galones de agua por día. Entonces, yo tengo que ver que esta industria me está produciendo el equivalente, dije 120, a 5 veces la cantidad de agua que me produce la comunidad. Entonces, eso hay que tomarse en cuenta. El agua comercial, bueno, son los consumos de agua de los habitantes en los sectores comerciales, ¿sí? Que se puede determinar estableciendo cuáles son los comercios o las distintas zonas que nosotros tengamos allí. Y las instituciones públicas, se estudian los puntos de descarga concentrados de las instituciones públicas como los hoteles, los hospitales, los colegios, los cuarteles,
etcétera, etcétera. Una forma de guía, allí podemos ver cuáles son los caudales habituales de las aguas residuales dependiendo de alguna fuente. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un apartamento de personas, entonces tenemos de 40 a 80 galones por unidad por día. Que un valor habitual, 50. Bueno, acá tenemos en litros por unidad por habitante por día. Así que si nosotros tenemos un edificio industrial, solo el agua sanitario, por ejemplo, los empleados, aquí no se está tomando en cuenta el agua producto del proceso, porque se tiene que hacer el estudio para ver la cantidad de agua que hay en ese proceso. Entonces, tendríamos de 7 a 16 galones por persona por día, por empleado. Aquí nosotros, este es galones por unidad, y la unidad es esta. Si nosotros hablamos de lavandería, tenemos un lugar donde hay una lavandería, estamos hablando de 450 a 650 galones por lavadora por día. ¿Sí? Entonces, podemos definir entonces aquí un valor de 550. Si yo tengo una zona, ustedes saben qué tamaño tiene una lavadora. Entonces usted tiene un área donde va a tener un lavamático con 10 lavadoras. Entonces usted asume que esas 10 lavadoras, y bueno, pues, cuál será la cantidad de agua que me va a descargar eso. Ese es el agua ya, no la que se descarga, ¿no? No hay que multiplicar por 0.8 ni hacer factores más adelante. Restaurante. Un restaurante convencional, estos restaurantes que tienen baño, pero para lavarse las manos y esas cosas, para ir al inodoro, pero no es para bañarse, ¿no? Sino que baño. Baño significa lo que nosotros tenemos como el inodoro. Entonces, de 2 a 4, estamos hablando de 3 por comida. Si usted se acuerda que nosotros habíamos mencionado que la unidad va a depender de lo que nosotros estemos midiendo allí. En este caso, está hablando por comida, o en este caso por cliente. ¿Cuántos clientes llegan al sitio? Si es de comida rápida, bueno, ¿cuántos clientes? También. Probablemente ustedes ven que de comida rápida tiene menos que el de baño, el del sistema convencional, de 34 a 23. El agua residual. Aquí esto es unos datos allí que yo los obtuve del libro para poder dárselo a ustedes cuando tengan que hacer los cálculos de sus zonas que tengan comercio, tengan industria y puedan ver entonces cómo determinar las cantidades. Aquí tenemos un bar, 11 litros por unidad por día. Acá tenemos un bar en un restaurante, también la misma cantidad. Diferentes estudios que se han hecho. Cuando hablamos de la población, cuando hablamos del agua de una industria, tenemos que tener cuidado en que la industria va a generar una cantidad de agua y una calidad en el agua que se va a descargar al sistema de alcantarillado. Sin embargo, la parte de calidad se ha resuelto un poco obligando a las industrias que tengan un sistema de tratamiento de agua. Y ese sistema de tratamiento de agua tiene que cumplir con unas normas para que se descargue a un cuerpo receptor 35-2019 o tiene que cumplir con otro reglamento para poder que se descargue al sistema de recolección de agua residual. Entonces, como eso ya se tiene que cumplir, entonces parte de eso se resuelve. Sin embargo, la cantidad de agua no. La cantidad de agua que si proviene de una industria que va a ingresar en el sistema de alcantarillado, hay que tener cuidado porque puede colapsar el sistema. Entonces tenemos que ver o prever si va a haber una zona comercial o una zona industrial en un lugar, ver cómo calculamos a qué representa eso dentro del sistema. ¿Qué significa eso? Lo que es la población equivalente. Hace un rato yo les mencionaba que yo tenía un lugar o una industria que ella solita me descargaba 100.000 galones por persona, 100.000 galones por día. Sin embargo, teníamos una comunidad que solamente descargaba 20.000 galones por día.
Eso significa que si esta comunidad tiene 1000 personas, entonces esta comunidad tiene 5 veces esa cantidad, 5000 personas. ¿Por qué? Porque tiene 5 veces más cantidad de agua que la que está descargando que esta otra comunidad. ¿Sí? Lo que hacemos es que tratamos de hacer una relación que establece la aportación del caudal o la DBO de una industria a una persona. Porque en términos hidráulicos, si nosotros hablamos que cada persona descarga 80 a 100 galones por día, entonces tendríamos que ver que si esta industria de 100.000 galones diarios, yo lo divido entre 80 galones por persona por día, me va a dar a mí entonces la cantidad de personas. En términos equivalentes hidráulicos. De que si esa 100.000 galones por día se descarga al río, eso es equivalente a una cantidad de personas que estuvieran haciendo la misma operación. Se usa el valor que hemos establecido como aporte de agua residual. En cuanto a términos de DBO, hay industrias que entonces tienen una DBO mucho más alta que un sitio, un lugar. En este caso, para los términos de DBO, la población, entonces tendríamos que calcular o determinar la carga orgánica. La carga orgánica es el producto del caudal por la concentración que tiene de DBO, el agua. Entonces, bueno, esto es lo que estoy haciendo, agarrando una industria y transformándolas en personas. Entonces, si yo tengo la cantidad, esta industria está descargando o descarga, aquí supongamos, tendríamos, hablando nosotros del ejemplo, 100.000 galones por día. Si una persona de esto descarga o produce 80 galones por día, eso sería igual a 100.000 galones por día dividido entre 80 galones por persona por día, lo que me representaría a mí 100.000 entre 80, 1.250. O sea que tendría yo 1.250 personas que hacen lo mismo que la otra, que esta gente que están aquí. O sea que yo he transformado esta industria a una comunidad de 1.250 personas en términos hidráulicos. En términos de DBO, yo tendría que ver entonces cuánto es. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto es el caudal que es estos 100.000 galones por persona por día? Multiplicarlo por la DBO que descarga esa comunidad, esa industria. Si esta industria está trabajando con algo que me genera 500 miligramos por DBO, entonces sería que yo tengo que calcular 500 multiplicado por 100.000. Esto es en miligramos. Aquí tenemos miligramos por litro. Aquí tenemos galones por día dividido entre 0.17 libras por persona. Lo que tendríamos que hacer nosotros aquí es calcular entonces cuánto es 500 miligramos por litro, transformarlo
para que tengamos una unidad compatible y esto no, este producto que esté en la parte superior nos dé libras y abajo tengamos entre 0.17 libras por persona. Vamos a ver si vamos a hacerlo. Entonces, los galones los transformamos a litros. Un galón tiene 3.785 litros. Tenemos también allí el caudal es 100.000 galones. $100.000 por día. Tendríamos también la DBO de 500 gramos por litro. Entonces, la carga orgánica va a ser el producto del caudal por la DBO. Y eso tendríamos, eso sería en libras por día. Ahí en libras por día da a 417.27. Vamos a ver si lo apuntamos por aquí. Después apuntarlo. Acá está. 427.27 libras por día. Ahora tenemos que dividirlo entre 0.17 para que tengamos entonces la cantidad 427.27 entre 0.17 y 2.513 habitantes. Es decir, que nuestra industria, si como hemos calculado allí, podría tener o descargar entonces o ser equivalente a 2.500 personas. Esto es porque la DBO esta es más alta que la DBO que saca la persona, porque acuérdense que en la persona nosotros teníamos, bueno, no lo hemos mencionado, pero en términos de DBO, de demanda bioquímica de oxígeno, nosotros hablamos de que cada persona tiene más o menos, o la DBO promedio en una comunidad está entre 200 a 220 miligramos por litro. Aquí en este caso, en este ejemplo que acabo de inventar aquí, 100 galones por persona por día, digo, 100.000 galones por persona por día, hacemos 1.250 personas. Pero si tiene una DBO de descarga de 500 miligramos por litro en demanda contaminante, entonces tendríamos nosotros 2.500 personas aproximadamente. Aquí está un ejemplo similar a lo que yo acabo de hacer. Entonces dice una fábrica produce desechos industriales. Aquí ahora habla de 3.500.000 galones por día. Ese es el caudal. Tiene una carga de DBO de 25.000 libras por día. La carga de DBO es lo que nosotros acabamos de hacer acá, multiplicando 500 por 100.000 para que nos diera 427.27 libras por DBO. Ahora nos dice que tiene 25.000 libras por día. Calcule la población equivalente en función de la DBO y del caudal. Entonces asumimos un aporte de 80.000 galones de 80 galones por persona por día. Entonces la población equivalente en términos de volumen sería dividir el caudal que está aquí entre el caudal de la industria dividido entre el caudal que hace cada persona entre 80, y eso nos da entonces 43.750. En términos de DBO sería ya calcular
la carga, que es 25.000 dividido entre 0.17, nos da 147.058. Eso en términos de población equivalente de caudal y de DBO. Esta figura que yo le coloco aquí es una foto de cómo entra el agua de la lluvia también al sistema de alcantarillado sanitario. Si por asunto de diseño o algo por el estilo, usted coloca en una línea, una tubería, un alcantarillado sanitario a un borde cerca de donde está la cuneta, entonces lo más probable es que esa alcantarilla allí se va a llenar de agua, de polvo, siempre va a haber alguna forma de cómo entrar agua adentro de esta cámara de inspección. Entonces, y lo que pasa es que el agua llega aquí, el agua y se va empozando y los sedimentos de alguna forma van entrando por las rendijas o por donde se le pueda. Y cuando esta cámara de inspección se levantó, allí estaba lleno eso de brusca y de basura y que no funcionaba realmente. Y es que en este lugar que estábamos haciendo esta inspección, veíamos que ese sistema o esa tapa había quedado muy al borde en esto era una curva y que esas aguas se empozaban aquí y esta zona siempre se inundaba. Aquí había una carga hidráulica, ustedes pueden ver más o menos cómo se ven las hierbas aquí quemadas. Aquí cuando llovía esto se inundaba aquí y había una carga hidráulica que caía o que entraba de alguna forma a este sistema. Entonces, ya parte de la variación de los caudales entrada de esa agua. Sin embargo, nosotros vamos a establecer, esto se debe controlar, la infiltración excesiva del agua de los tejados, el agua que es utilizada por la industria, puede generar una cantidad de agua mayor que la que nosotros estamos pensando que va a entrar en el sistema. Así que si nosotros hablamos que va a entrar lo que vamos a nosotros a conducir por ese sistema de alcantarillado. Esta es una tubería, esta es una tapa de alcantarillado sanitario. Estamos pensando que por allí va a haber nada más el agua que se genera en las casas y esa agua que se genera en las casas tiene una variabilidad. Entonces, probablemente los diseños de nosotros van a quedar más pequeños de lo que realmente se necesita. Entonces hay que tener mucho cuidado en la cantidad de agua que nosotros vamos a seleccionar y la ubicación. ¿Sí? Cuando veamos, ya que entremos en la parte de diseño, hay dos aspectos que nosotros tenemos que ver. Uno es la selección geométrica o la ubicación geométrica de dónde van a quedar las cámaras de inspección, cuáles son las longitudes de las tuberías, los diámetros de la tubería, y luego viene la otra etapa que es la del cálculo. Bueno, para la ubicar, nosotros necesitamos determinar o establecer las normas de diseño de los sistemas de alcantarillado sanitario. Para ya después que nosotros cumplamos con todas estas normas y viene la parte de diseño, entonces hay otros aspectos que tenemos que cumplir dentro del momento del cálculo. ¿Sí? En cuanto a la variación de los caudales, nosotros hablamos de factores, ¿sí? Factores de máxima. Esos son los factores que nos van a influir sobre el caudal máximo que nosotros podamos tener dentro de la tubería. Nosotros diseñamos para caudal máximo. Hay modelos o hay programas de computadora que ustedes pueden utilizar o que se pueden utilizar en la cual usted puede incluir, así como el sistema de internet, que ustedes pueden también más adelante ya incluir entonces la variabilidad del consumo de agua. Bueno, acá también podemos nosotros tratar de establecer cuál es la variabilidad. Sin embargo, en la hoja electrónica que se nos solicita en el Instituto de Acueductos y Alcantarillado y la que nosotros le vamos a enseñar, usted va a diseñar por el caudal máximo. Usted va a multiplicar el factor de máxima y encontrar el caudal máximo. Entonces, la cantidad de conducción del sistema sanitario debe ser suficiente para conducir ese caudal máximo. Por lo tanto, nosotros vamos a diseñar para ese caudal máximo. Y la pendiente debe ser de tal forma
que no haya sedimento durante el periodo de gasto mínimo. Es decir, que en el caudal más bajo nosotros no tengamos una velocidad menor de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Esa es una velocidad de arrastre necesaria para poder que la gran mayoría de los sedimentos no se queden en el sistema. Por ejemplo, en esta foto que yo le estoy mencionando aquí, aquí los sedimentos se me quedan en el voy a utilizar aquí los sedimentos se me quedan acá y ustedes ven que esos sedimentos a medida que se van quedando se me van obstruyendo el sistema, en este caso esta cuneta que debe transportar el agua de lluvia. Igual pasa allá adentro. Diferentes ecuaciones se han utilizado para determinar el caudal máximo o la relación caudal máximo caudal promedio. Aquí les voy a mencionar algunas de ellas, el de Gibbs, de Whaley y la de Harmon. La de Harmon, ¿sí? Que son las más utilizadas. ¿Sí? La ecuación de Harmon, la ecuación de Gibbs y la ecuación de Whaley. Esas ecuaciones nos determinan a nosotros calcular el factor máximo. En la actualidad, las normas del IDAN establecen este valor de factor de máxima. Sin embargo, ese factor de máxima fue derivado para los años 80, 1985, y se utilizó por una población muy pequeña. Pero esto se sigue quedando o sigue utilizando y que probablemente, y que en ese momento cuando se hizo la tesis, porque eso fue una tesis que se generó en la Universidad Tecnológica y después luego el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto de Acueducto y Alcantarillado adoptó como esa ecuación para poder determinar el factor de máxima. No obstante, ustedes pueden, si su factor de máxima, utilizando alguna de las ecuaciones anteriores, le da un valor mayor que eso, bueno, ustedes pueden utilizar esa ecuación. Sin embargo, este es lo que se exige o lo que se solicita, pero probablemente aquí otro tema de investigación. El problema ahora es la pandemia que tenemos en esta cosa, que le sale muy complicado hacer estos tipos de investigaciones debido a los equipos. Ahora se puede utilizar mejores equipos. Cuando se hizo el factor de máxima en aquel momento, se utilizaba un vertedero manual y las personas iban y leían entonces la lectura que tenían en ese vertedero. Ahora hay equipos de medición en la cual ustedes colocan esos anillos dentro del sistema de tubería, como uno que ustedes han visto en la figura, en las diferentes figuras que les he mostrado, esos anillos, y luego en ese anillo usted puede determinar entonces cuánto fue el caudal de máximo, y el factor de máximo es la relación entre el caudal máximo o el caudal promedio. Bien, utilizar esta ecuación es 6.46 P elevado a la menos 0.152. Así que P es el número de habitantes. Y este valor de F tiene que estar entre 1.8 y 3. No puede ser mayor de 3 ni puede ser menor de 1.8. Eso es por la limitante que tuvo en donde se hizo eso. O sea, era una zona donde tenía pocas personas, o sea que teníamos esa cantidad de personas. Así que si usted puede calcular y puede colocar el valor de 3 aquí y despejar este valor de P, usted va a poder saber cuál es la población mínima que usted va a colocar aquí. Y si usted coloca 1.8 para esto, entonces le va a dar cuál es la población máxima en la cual usted puede aplicar esta ecuación. Y ahí le va a dar la población máxima y mínima en la cual usted puede utilizar o va a poder utilizar ese factor. Si el factor le da por encima de 1.8, entonces usted tiene que colocar 1.8. Si el factor le da por debajo, por encima de 3, por debajo de 1.8, debe poner 1.8. Por encima de 3, por ejemplo 3.2, entonces usted no puede tener 3.2, sino 3. Así que el valor tiene que estar restringido entre esos dos. Un término que también se utiliza es la densidad. Esa es la densidad del proyecto, ¿sí? La cantidad de personas que haya por hectárea, ¿no? Entonces, esto es
se provee por un alcantarillado de una población y se recomienda una densidad máxima en función del porcentaje servido. Realmente no se usa aquí, eso está dentro del libro y no se usa. Nosotros en realidad hablamos de una densidad, en la actualidad un promedio familiar de 5 personas por familia. O sea que hablamos de una densidad de la población a la cual va a estar basado en los cálculos habitacionales. Es decir, cuántas familias hay en cada uno. Supongamos que hay una familia por cada uno de los lotes o hay una familia por cada zona. Entonces uno va calculando tal y como ustedes lo hicieron para su tarea. Ahora ahora necesitamos es determinar cuánta cantidad de agua nosotros tenemos allí. Ya sabemos cuántas personas hay, ahora vamos a ver cuánta cantidad de agua. Por lo menos ustedes tienen algo en avance. Bien, esto es un cálculo para determinar los factores de máximo. ¿Sí? ¿Cuál es el caudal máximo, el caudal promedio? Utilizando, bueno, y ya al final es la densidad. Tenemos 9.000 personas en esta comunidad de 45.000. O sea, tenemos una zona, este es el área de los 45.000 y aquí estamos hablando de esta zona de 9.000. O sea que tenemos en esos 600 acres, tenemos 9.000 personas de una población total de 45.000. Y un consumo promedio de agua de 150 galones por día. Como les dije que era 150 galones por agua por día, entonces tendríamos que multiplicar por un factor que estaba entre 0.6 y 0.8, y aquí se usó 0.7. Entonces tenemos 0.7 y la máxima horaria sería, de acuerdo a Weatherly, que es 3 veces el caudal. Entonces tendríamos 3 por 105, que es el caudal promedio, 315. Ahí tendríamos entonces el caudal de hora máxima, 315. Entonces, según Harmon, el caudal máximo es Q promedio por 18 más 9, más 9. Esa era la población en miles, como eran 9.000 personas, tendríamos 9 entre 9.000 en 3.000, tendríamos 9. 9 elevado a un medio dividido entre 4 más 9 elevado a un medio y nos daría 3 también y sería 105 por 3 da 315, un valor muy cercano a 3. O sea que tendríamos aquí, de acuerdo a GIF dice el caudal promedio que es 105 multiplicado por 5 dividido entre la población elevada a un sexto, la población en miles. Entonces de esta forma podemos calcular cuánto sería el caudal máximo, 360. ¿Sí? Si utilizamos entonces la ecuación del IDAN para, bueno, aquí tendríamos, aquí estamos hablando para toda la población. Sin embargo, vamos a hacer este cálculo para las 9.000 personas. Tendríamos 9.000 elevado a la 0.152. Vamos a ver, sería F de máxima, sería a 6.46 por 9.000 elevado a menos 0.52. Me da a 1.619. Si recuerdan, los valores deben estar, aquí también está, esto está malo, y los valores deben estar entre aquí debe estar entre 1.8 y 3. Así que el cálculo acá, entonces esto da a 1.27 aquí, y si utilizamos los 9.000 personas, 1.619, entonces que tampoco podemos utilizar y deberíamos utilizar 1.8. Entonces el cálculo sería 1.8 por 105
y nos daría 189. Esta es una limitante del sistema de alcantarillado sanitario en la utilización de esta ecuación. Porque esta ecuación, aquí por ejemplo, debimos utilizar 9000. Cuando se hace para una población muy grande, entonces en aquel tiempo la población era más pequeña. Ahora la población ha crecido y nosotros podemos observar aquí que para una población de 9000 personas, estos factores están por encima de aquí de 3 casi el mayor más alto. Sin embargo, para nosotros el valor de 3 lo vamos a obtener cuando tengamos poquitas personas. Sin embargo, acá tenemos un valor de más alto, mire, 189, cuando aquí diseñarían para 315, aquí para 360 y acá igual para 315. Y nosotros diseñaríamos para 189 galones por día. Eso probablemente es una debilidad que tiene nuestro diseño y que luego calculamos todos esos diseños con esta ecuación y luego los diámetros, recordemos que nos van a salir pequeños y luego después tenemos problemas. Así que una de las cosas que se debería ir investigando es el cambio o la actualización de esta ecuación que nosotros estamos utilizando aquí. Pero bueno, hasta ahora si ustedes buscan el manual, así es como se establecen los diseños. Ahora con un cuadradito ahí, pero para que ustedes lo tengan en cuenta cuando tengan que al momento de bien. Acá hay otras ecuaciones. Ya con esto, ya ustedes pueden revisar esa información después. En la próxima clase ya vamos a entrar entonces en el diseño del sistema de alcantarillado, ¿sí? Utilizando las normas que tiene el Instituto de Acueducto y Alcantarillado, que es el IDAN, la entidad que al final va a revisar su proyecto, ¿sí? Por ahora, entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario. Profesor, había un método donde uno tenía que poner la población en miles de personas. ¿Cómo se ingresaría ahí? Pondría que cada 1000 es una persona. O sea, cada 1000 es uno. Correcto, aquí. En este caso, ¿sí? O sea que la población en miles, si yo tengo 100.000 personas, sería 100, colocar 100, porque son 100.000. O sea, agarrar el 100.000, lo divides entre 1000 y te va a dar 100. Ok, Si y si tengo personas, menor a sería 1000, una. y si tengo menor a 1000, entonces sería 0.5 por lo menos, si tengo 500 habitantes. Ah, bueno, si tienes 500 habitantes, sería 500 entre 1000. Sería Ok. 505. Sí. ¿Alguna otra consulta? Profesor, una pregunta. Sí. En las plantas industriales, Ya casi no les la escucho planta porque de tengo la lluvia. Dígame. en los lugares de estos industriales, en los sectores industriales, la planta de tratamiento que ellos tienen está dentro del área industrial. Correcto. El área industrial tiene que tener su planta de tratamiento propia, ¿sí? Entonces, esa planta de tratamiento se va a ubicar allí y va a descargar entonces para cumplir con la normativa o descarga con una normativa que va hacia los cuerpos receptores de agua recientemente modificada esa norma, o si no, la descarga hacia el sistema de alcantarillado sanitario, que es la que se va a ir luego hacia si supongamos que estamos en Panamá, hacia la planta de tratamiento de Juan Díaz. Si está en otro lugar, bueno, ya tendría que ver hacia qué planta de tratamiento llega, si hay una laguna de estabilización, un filtro biológico, etcétera, etcétera.
¿Alguna otra pregunta?